Buenas a todos, ¿cómo se encuentran el día de hoy? ¿Me pueden escuchar y me pueden ver bien? Bueno, vamos a continuar con la clase. ¿Tienen alguna pregunta o alguna duda respecto a lo que vimos en la clase pasada? Me preguntan cualquier pregunta o duda que tengan que querían que respondiéramos en este momento. ¿Tienen alguna pregunta, alguna duda? ¿Quieren que se la responda en este momento? ¿O hacemos un resumen de lo que vimos en la clase pasada? ¿Qué desean? Ok, vamos a hacer entonces el resumen. ¿Listo? Perfecto. Voy a silenciar el chat.
Voy a silenciar entonces el chat para que demos inicio a la clase. Bueno, recuerden que nosotros en la clase pasada estábamos hablando eh, del modelo biopsicosocial, que inicialmente pues la entendíamos como en el ámbito de la psicología y en la psicoterapia, cuando se entiende pues estos enfoques desde los factores que influyen en el desarrollo y en el bienestar de una persona, teniendo en cuenta el contexto en que una enfermedad, un trastorno o una discapacidad se encuentra, ¿no? Entonces, otro de los elementos es cuando nosotros estamos hablando eh, el que, digamos, lo que va a indicar los tres tipos, digamos, de estos elementos era precisamente en la perspectiva y nosotros entendemos el bienestar o el resultado de una integración que hay entre factores biológicos o no genéticos o psicológicos o sociales. Es importante que tengamos en cuenta que en el modelo biopsicosocial, pues digamos que se entendía más que todo ese modelo cuando teníamos que ver las fases en cuanto se presentaba una enfermedad, un trastorno, una discapacidad, y aquí correspondía a tres tipos de factores, ¿no? Entonces tengamos en cuenta que cuando se presentan estos elementos, eh, tenemos que también dar en cuenta que, digamos, estos modelos pues tenían en cuenta que estos factores, ¿cómo añadíamos los factores espirituales, ¿no? Es importante que incluyamos que la salud o la enfermedad, pues digamos, otro de los elementos es cuando nosotros en este modelo pues teníamos que tener en cuenta que había factores que podían influir en la enfermedad o en el modelo biopsicosocial y este cómo alejaba la dicotomía que había entre mente y cuerpo, ¿no? Desde lo que se postulaba en el modelo médico tradicional y cuando nosotros consideramos el funcionamiento desde las personas desde un punto de vista holístico e integral y la manera en que tenemos en cuenta el sistema complejo de los factores de diversa índole. Estos factores que interactúan, regalen un minuto por favor, voy a ponerles un video, pero tengamos en cuenta que estos factores que interactúan tenemos que tener en cuenta que muchas veces se interrelacionan en un proceso dinámico. Más allá del modelo biomédico, cuando nosotros tenemos en cuenta el modelo médico, biológico, desde esos factores biológicos. Entonces, ahora teniendo en cuenta, digamos, esto que hablábamos de los modelos, hay un elemento que tenemos que tener en cuenta y es que cuando nosotros hablamos del modelo biomédico, pues anteriormente era el que entendía que en el ámbito de la salud mental, pues como nosotros mirábamos, por ejemplo, salud o enfermedad, ¿no? Y que muchas veces ya el modelo como tal biomédico es el que también tiene en cuenta como todo lo que tiene que ver con base a una enfermedad únicamente, pues por la situación en la cual se genera o se origina una enfermedad. Pero modelo biopsicosocial pues ya entiende un poco más, digamos que una enfermedad también se puede originar no solamente por elementos genéticos, médicos, biológicos, sino también sociales o culturales, ¿no?
que por ejemplo ya se ha encontrado cómo el estrés pues puede ocasionar también afectación en la salud médica, ¿no? Y en la salud física. Entonces digamos que también los pensamientos tienen una influencia respecto a estas, ¿no? Entonces tenemos que tener en cuenta que pues estos elementos, cuando nosotros estamos hablando desde los modelos, encontramos que en el ámbito de psicología se encuentran esos enfoques desde los factores que influyen frente al desarrollo o al bienestar de una persona en un contexto de una enfermedad o también de un trastorno. Tengamos en cuenta que los modelos indicaban que hay tres tipos de fases: biológicos, genéticos, de herencia, psicológicos, de conducta, de emociones, de pensamientos, de oportunidades educativas, de pobreza y desempleo, y que también pues consideraba que estos modelos pues también tenían otros elementos que nosotros tenemos que ir un poco más allá para entender la interacción frente al bienestar, ¿no? En el cual se presenta, digamos, el resultado de interacciones de factores biológicos, no genéticos, psicológicos y sociales. Otro de los elementos cuando nosotros estamos hablando cuando nosotros estamos hablando de estos elementos, es que cuando nosotros tenemos en cuenta el modelo como tal biomédico, pues el que hacía énfasis más que todo en estos elementos en los cuales teníamos en cuenta las fases de enfermedad o de desarrollo, ¿no? Muchas veces tener en cuenta las fases en las que se presentaba, ¿no? Por ejemplo, cuando nosotros estamos hablando de las fases en las cuales nosotros notamos, por ejemplo, aquellos elementos como pueden ser los factores que pueden influir en el modelo biopsicosocial. Otro de los elementos es cuando nosotros estamos notando que muchas veces acá se entendía más que todo la dicotomía que había entre mente y cuerpo, ¿no? Y pues digamos que acá se postulaban estos modelos en el cual teníamos en cuenta cómo pues podían integrarse en estos elementos dinámicos y elementos en particular, por ejemplo, para tener en cuenta estos elementos más allá de un modelo, teniendo en cuenta los modelos que no solamente eran biomédicos, sino también los elementos desde la salud, desde los elementos que tenían que ver con el modelo médico, con elementos reduccionistas y no solamente con esos elementos como eran los factores biológicos, ¿no? Tengan en cuenta que cuando nosotros estábamos hablando de estos modelos, hablábamos también de la importancia que era trabajar frente al bienestar. Cuando nosotros hablamos del bienestar, no solamente el bienestar que tiene una persona, sino también un paciente, una familia, una comunidad, ¿no? En estos elementos es cuando nosotros hablábamos desde los aspectos que brindaban de elementos desde una visión holística, completa de un individuo. Y pues que en lugar de concentrarse, pues también nosotros tenemos que mirar, por ejemplo, cómo únicamente pues hay personas que se basan en elementos internos, como son los elementos genéticos, condiciones médicas, entornos culturales, pero también hay que tener en cuenta la parte interpersonal y el contexto socioeconómico, ¿no? Y cómo el comprender, digamos, que todos estos elementos pueden ya originar tanto trastornos mentales como también elementos en los cuales tenemos en cuenta frente a las intervenciones. Entonces, con base a esto, pues también nosotros tenemos que mirar que hay muchos desafíos que enfrenta el ser humano y más que todo en el ámbito emocional y en el comportamiento, porque aquí es donde nosotros estamos notando algunos elementos, por ejemplo, en los cuales pues muchas veces hay elementos que la persona no ha tenido la atención o ha analizado únicamente esos factores, digamos, de manera separadas, ¿no? Por ejemplo, cuando nosotros hablamos del modelo biopsicosocial, pues todos los elementos que también estamos hablando que van a influir, por ejemplo, frente a estos elementos, ¿no? Muchas veces también nosotros mirar, por ejemplo, cuáles son los elementos en los cuales nosotros notamos que no se presentan estos modelos, ya sea de manera interdisciplinar entre profesionales, en modelos médicos, psicológicos, trabajadores sociales, lo que favorece al abordaje, ¿no?
Y también tener en cuenta que si no solamente tenemos en cuenta la complejidad también de un ser humano, cuando hablamos del modelo tradicional, desde los elementos reduccionistas que sugieren, ¿no? Eh, la enfermedad que tiene una persona, que explica únicamente a partir de términos médicos, biológicos, y cómo se entiende la enfermedad como esa mera desviación del funcionamiento normal, y este cómo causa ese determinado patógeno de mutación genética. Recuerden que cuando hablamos de este modelo, pues también tenemos que notar que muchos de ellos son causados por elementos patógenos, que muchas veces no forman parte de ese proceso curativo. Estos elementos que deben de derivarse frente a una resistencia al cambio. Recuerden cuando hablábamos del modelo biomédico, pues también aquí tenemos en cuenta que este es un modelo que tiene un enfoque patologista y más que todo desde la enfermedad que se adquiere frente a una gran relevancia y cómo olvida otros factores que tienen esa gran influencia en el origen, en el desarrollo, en la curación y también tener en cuenta el modelo que se basa en la dicotomía que hay entre mente y cuerpo, teniendo en cuenta el cambio en que se presenta el modelo biopsicosocial, cómo nosotros entendemos, por ejemplo, los elementos que pueden contrarrestar algunos efectos, ¿no? Por ejemplo, los efectos en los cuales tenemos en cuenta que se pueden contrarrestar frente a los elementos como es la discapacidad, la enfermedad, el modelo que tiene un paciente, que pasa a tener ese papel más activo y pues cómo hay agentes también de cambios en los que pueden empoderarse frente a la medida de lo posible, teniendo en cuenta tres vertientes, la biológica, la psicológica y la social. Y que tengamos en cuenta que según este modelo, pues va a haber un contraste en el modelo médico tradicional y que ya no es el cuerpo el que se enferma, sino la plena totalidad con todo lo que implica. Factores del modelo biopsicosocial, acuérdense que cuando hablamos del modelo biopsicosocial es lo que rompe con ese modelo tradicional y médico, porque tiene en cuenta los factores en los cuales tenemos en cuenta hasta el momento y esos factores en los cuales no hemos tenido en cuenta a la hora de tener en cuenta un proceso de una enfermedad o un estado de salud. Aquí hablamos de los factores biológicos, todos los que tienen que ver con la biología de la persona, la genética, por ejemplo, la movilidad, la fisiología, factores que predominan en ese modelo biomédico. Factores psicológicos, todos los que tenemos en cuenta desde las esferas personales, es decir, que engloban los pensamientos, las emociones, los comportamientos, los procesos cognitivos, el estilo de afrontamiento, las psicopatologías, la personalidad, la conducta de la enfermedad y también los factores que podrían, digamos, tener en cuenta la vertiente entre espiritual de una persona o cómo puede ésta situarla fuera de él, ¿no? En lo cual también juega un papel fundamental desde los procesos y desde la propia salud. También los factores sociales, cuando tenemos en cuenta esos factores que establecen elementos a tener en cuenta el modelo biopsicosocial frente al desarrollo, el afrontamiento y en la determinada enfermedad o condición de discapacidad, cuando encontramos el estrés, por ejemplo, la percepción, digamos, la situación económica, laboral y también la situación de desempleo que tiene que ver con esa percepción de esa carga diaria, familiar o laboral. En el modelo cognitivo es el que se planteaba cuánto la interpretación va a influir en la realidad directamente desde las emociones y las conductas, y aquí hablábamos de los trastornos que generan y cómo se mantienen esquemas disfuncionales, automáticos negativos. Entonces aquí hablábamos de esos pensamientos como no valgo nada, estos pensamientos que pueden llegar a generar una tristeza intensa, un retraimiento, también las terapias como es la terapia cognitivo-conductual, que estas terapias trabajan en identificar y en estructurar estos pensamientos. También tengan en cuenta que cuando hablamos del modelo, pues esto es el modelo que ha demostrado la eficacia según los trastornos y entre ellos pues lo que incluía la ansiedad, la depresión y el trastorno límite y también trastornos alimentarios, ¿no? El modelo psicodinámico era un modelo, pues digamos que también influye en tener en cuenta esos conflictos inconscientes no resueltos y que usualmente están ligados a experiencias tempranas de los deseos reprimidos o de los duelos no elaborados. Que el síntoma es la manifestación simbólica de un conflicto interno y que hay mecanismos también de la defensa como es la represión, la proyección, la racionalización que pueden llegar a aparecer para proteger al yo del sufrimiento, que se da la importancia de la transferencia en la historia del desarrollo, que este modelo es útil para entender los problemas crónicos, la personalidad, la sintomatología y todo lo inexplicable desde los elementos racionales, ¿no? Recuerden que el modelo psicodinámico hablaba más que todos los conflictos inconscientes, en conflictos no resueltos,
de deseos reprimidos, de duelos no elaborados, ¿no? De todo lo que podía generar ese conflicto interno. El modelo sistémico es el que consideraba que el síntoma no estaba únicamente en una persona, sino que surge y se mantiene dentro de un sistema relacional, como la familia, la pareja, el grupo, el comportamiento del paciente, que cumple una función desde ese sistema. Y cuando tenemos en cuenta, cuando por ejemplo hay un niño, por ejemplo, que tiene fobia escolar, que puede estar reflejando las tensiones en una relación parental, y que el objetivo terapéutico no es solamente aliviar el síntoma, sino transformar las dinámicas de un sistema. La clave en la terapia familiar, en la pareja y en los contextos comunitarios. Entonces recuerden que cuando hablábamos de los modelos, estaba el modelo o teoría desde lo conceptual, que también hablábamos de organizar, de estructurar la información que recibimos de un paciente, el mapa, que es el que va a determinar el rumbo del tratamiento psicológico y que hace segura desde su eficacia, ¿no? Y todos los elementos que tienen que ver que debe ser sensible frente a la diversidad. Ahora, el modelo psicoanalítico es el modelo desde la actividad mental inconsciente, por lo que muchas veces requiere interpretar ese significado inconsciente del comportamiento observable, la estructura de la personalidad, el ello, el yo, el superyo, y todos los elementos desde esas instancias psíquicas que entran en el conflicto y estas que producen esa ansiedad, esa incomodidad, cuando es consciente de ello, los mecanismos de defensa que operan de manera inconsciente. También estaba la sexualidad como la pulsión, que es la que tiene que ver con el presente y con el desarrollo desde la infancia, en las etapas de desarrollo también psicosexual. Otro de los elementos son los síntomas, que son simplemente la forma mediante la cual una persona puede expresar los conflictos internos en los que se experimenta. Y está el modelo conductual, en el cual notamos cómo se realiza el desarrollo del conjunto de principios, leyes, y estas que pueden utilizarse para explicar la conducta observable. Los elementos desde los principios de los aprendizajes. Watson planteaba las respuestas emocionales más elaboradas y estas mediante la asociación, el condicionamiento, la teoría de la expectativa, en la que la persona puede comprender el contexto y cómo formaba las expectativas sobre la probabilidad que determinan las conductas que llevan a una meta determinada. La condición, emoción y conducta, estos elementos que están relacionados con pensamientos, sentimientos, que tienen un rol fundamental en los repertorios, en la parte comportamental del individuo, el bienestar que surge en las condiciones o en los pensamientos lógicos, en cuando nosotros tenemos en cuenta A, una situación, B, un pensamiento, C, una conducta de reestructuración cognitiva, y tener en cuenta también los problemas psicológicos que surgen de pensamientos disruptivos que repercuten en un comportamiento, como hablamos de elementos de modificar esos pensamientos desadaptativos y esos comportamientos problemáticos. Modelo conductual y cognitivo, el objetivo de la terapia: identificar, refutar o cambiar esos pensamientos no adaptativos y los elementos que logran el bienestar psicológico. Técnicas como es la exposición, la desensibilización sistemática, la reestructuración cognitiva, técnicas de relajación, de respiración, como conocemos la TREC, ¿no? Que es la terapia racional, emotiva, conductual, y también las terapias de tercera generación. El modelo fenomenológico humanista. Acá tenemos en cuenta aquellos elementos cuando nosotros tenemos en cuenta cuando se presentan las variables desde los elementos positivos de la naturaleza humana, ¿no? Elementos en los cuales tenemos en cuenta, por ejemplo, está Carl Rogers, la teoría central en la persona, la tendencia innata a la autorrealización. Cada persona va a tener una visión del mundo, el yo verdadero, el yo ideal. Y también estaba la terapia centrada en el cliente, que se basa en la subjetividad, la experiencia interna de una persona que está concebida como un todo y cómo incorpora también una dimensión espiritual. Modelo fenomenológico humanista es de vínculo terapéutico, que es esencial, que se enfoca en desarrollar elementos desde el potencial de cada persona, que no rotula elementos del diagnóstico, que no maneja, digamos, elementos como los prejuicios, que se trabajan en la aquí y en el ahora, y que se centra en escuchar, en entender y comprender al consultante para ayudarlo a autorrealizarse. En el modelo sistémico tenemos en cuenta que este se basa en la teoría general desde los sistemas, que se aproxima a la realidad desde la perspectiva holística e integradora, y también tener en cuenta los elementos desde los elementos vitales, importancia de las relaciones, de las interacciones y de cualquier grupo cuando entendemos esto como un sistema. El sujeto individual comprende los sistemas que afectan su contexto
y también comprender los elementos que pueden llegar a cambiar las dinámicas de las relaciones de un sujeto. Entonces aquí hablamos del modelo sistémico, que es cuando nosotros entendemos a ese sistema como una totalidad, cuando nosotros tenemos en cuenta ese contexto de las relaciones, de los marcos políticos, qué hace, cómo lo hace, quién lo dice, elementos, por ejemplo, cuando nosotros hablamos desde la primera entrevista, la definición de un problema, la autonomía de un consultante y tener en cuenta que todo comportamiento es intencional en un contexto y el ruido que llega a provocar el cambio. Ahora, dentro de las bases biológicas de la conducta, hay elementos que nosotros tenemos en cuenta, como por ejemplo, eh, la conducta, la emoción, el pensamiento, estos elementos que funcionan como un funcionamiento biológico, ¿no? Influencia mutua de las funciones mentales, de las partes orgánicas, la genética conductual, la neurociencia conductual. Entonces, dentro de las bases biológicas de la conducta, tenemos en cuenta la neurociencia, que estudia la anatomía, la bioquímica, la fisiología, la biología, y los elementos también que pueden llegar a comprender la salud, la enfermedad, los conocimientos biomédicos, psicosociales y conductuales, y tener en cuenta el cerebro, que es el órgano central desde esas funciones cognitivas superiores y conductor desde la conducta intencionada o inconsciente. Bases biológicas de la conducta de las neurociencias. Pues acá también tenemos en cuenta cuando la neurociencia, por ejemplo, estudiaba la anatomía del funcionamiento de las bases moleculares y las patologías del sistema nervioso, pero también es una disciplina que cumple con elementos como la física, la medicina, la biología, la química, la farmacología, la antropología, entre otras. Tengan en cuenta que la psicología y la neurología comprende el cerebro y el funcionamiento, pero también cómo está relacionado con la conducta. Entonces, la importancia de las neurociencias es porque ayuda a optimizar un diagnóstico frente a las respuestas de las conductas que tiene un sujeto. En esto hablábamos de las intervenciones, de las posibilidades, de cómo se intervienen elementos desde el cerebro, fases, por ejemplo, cerebrales. Entonces, por ejemplo, cuando notamos, por ejemplo, la neurociencia, la neuropsicología, estos elementos, cómo están ligados a esos elementos principales desde la cognición y el abordaje más amplio de la emoción, de la conciencia y de la personalidad. También cuando nosotros hablamos del cerebro enfermo frente al cerebro sano y la implementación de los resultados de las investigaciones en el quehacer psicológico. En la evaluación, pues tenemos en cuenta tres elementos como es la entrevista, la observación y la aplicación de las pruebas. Cuando hablamos de la entrevista, hablábamos de la herramienta en la cual se utiliza la intervención para construir una relación terapéutica. Y esta pues estaba definida por unos objetivos, ¿no? Ahora que cuando hablábamos de la observación es ese lenguaje verbal, no verbal, la interpretación, qué dice, cómo lo dice, por qué lo dice, en el contexto y en las relaciones también del consultante. En cuanto a la aplicación de las pruebas, pruebas proyectivas, psicométricas, escalas y también inventarios. En cuanto a la entrevista y la evaluación, pues también tenemos que tener en cuenta que en la entrevista hablábamos de la herramienta que se presenta frente a ese proceso para nosotros mirar se va a encaminar esa intervención, las pautas de la conducta, cuáles son los sentimientos y pensamientos que el sujeto ha establecido en su vida, el equilibrio desde la objetividad y la sensibilidad que interactúan de manera real y cómo esto puede llegar a resolver una situación o un conflicto, ¿no? Muchas veces acá tenemos que tener en cuenta la interacción de cómo se va a evaluar esos pensamientos, sentimientos o conductas. También tener en cuenta, por ejemplo, cuáles son los elementos frente a la entrevista estructurada, no estructurada, semiestructurada, que ya les había comentado, que digamos, elementos de la entrevista pueden, digamos, ustedes llevarse, digamos, estructurada cuando tenemos un proceso digamos, claro sobre las preguntas que se van a hacer. Hay preguntas que no son estructuradas y hay preguntas que pueden ser semiestructuradas, ¿no? Otro elemento es identificar los elementos desde los problemas de cómo se plantean en un paciente y son las estrategias para conllevar, ayudar a resolver esos problemas y son estrategias fundamentales en un campo clínico.
También está el método de la investigación frente a las observaciones que originan las hipótesis clínicas en las cuales muchas veces se ha validado o se ha invalidado durante un proceso. Y acá el entrevistador es quien lleva el control, pero quien dirige realmente es el consultante. Voy a activarles el chat por si tienen alguna pregunta o alguna duda. Y vamos a tomar un receso y volvemos a las 7:50. ¿Listo? Recuerden que habíamos quedado en que vamos a tener un receso de 7:30 a 7:50 de 20 minutos. Bueno, entonces, cuando estábamos hablando de la entrevista y de la evaluación clínica, pues tenemos que tener en cuenta que en la entrevista, pues digamos que es un elemento que utilizamos en la intervención precisamente para nosotros identificar aquellos elementos de cómo nosotros vamos a responder frente a esa intervención, ¿no? ¿Qué tenemos que tener en cuenta? Que la entrevista clínica, lo primero elemento es ese vínculo que se presenta de manera inicial con el paciente. También nosotros ahí es donde vamos a empezar a identificar no solamente los elementos frente al motivo de consulta, sino cuáles son los otros elementos por los cuales esa persona pues llega a consulta, ¿no? Entonces, acá digamos que desde la parte fundamental tenemos que tener en cuenta que muchas veces no solamente es el motivo, sino cómo son sus relaciones familiares, sus relaciones de pareja, si de pronto, cómo de pronto son sus hábitos, por ejemplo, frente al sueño, su estado emocional, si tiene algún tipo de enfermedad física, de pronto que la persona manifieste física recientemente o algún tipo de diagnóstico. Entonces, estos elementos pues son los que notamos en la parte inicial frente a lo que llega la persona con consulta. Y además de esto, pues todos los elementos en los cuales nosotros también tomamos como esa, digamos, como digamos esa observación, ¿no? Esa observación sobre los elementos que nosotros notamos. Cuando nosotros estamos observando, por ejemplo, cuáles son los elementos físicos, si la persona está, digamos, en tiempo y espacio, cómo vemos a la persona cuando llega a consulta, ¿no? Si la vemos consciente frente a estos elementos, si de pronto notamos que de pronto la persona está bajo el efecto de algún tipo de sustancias o algún tipo de consumo de sustancias, que de pronto esto también influye en su estado emocional, en su estado también psicológico, ¿no? Entonces también nosotros tenemos que darnos cuenta, por ejemplo, de todos los elementos por los cuales llega la persona a consulta, ¿no?
cuando también nosotros estamos observando, por ejemplo, elementos frente a los cuales nosotros también notamos, por ejemplo, cuando se presentan, ¿no? Por ejemplo, los elementos de carácter físico, los elementos, por ejemplo, de consumo, los elementos, por ejemplo, que nosotros podemos notar, por ejemplo, que de pronto afectan a la persona, por ejemplo, si notamos, por ejemplo, la persona cómo se encuentra de pronto en su estado emocional, si toma algún tipo de medicación psiquiátrica, si ha ido anteriormente a consulta psicológica o psiquiátrica. Sí, también nosotros podemos empezar a indagar si en algún momento ha estado también en psicología, si ha sido, digamos, si ha tenido pensamientos o ideas de muerte, ¿no? Entonces, todos estos elementos, pues, son los que nosotros tenemos que empezar a notar, pues, a qué elementos precisamente es lo que notamos que afecta, ¿no? Uno de los elementos es también nosotros mirar, por ejemplo, en la entrevista qué es lo que la persona quiere mejorar. Y sobre esto, pues también en nosotros identificar, por ejemplo, cuáles son los elementos en los cuales la persona considera que quiere mejorar o los problemas que tiene, cuáles serían los objetivos terapéuticos que se plantearía también, digamos, de manera conjunta con el psicólogo y por parte también de psiquiatría. Entonces, dentro de estos elementos, nosotros también tenemos que conocer, pues que digamos, que en la entrevista, pues también no solamente va a ser ese vínculo, sino también desde la empatía, nosotros cómo vamos a lograr conectar con la persona, ¿no? Cómo nosotros vamos a tener esa empatía para conectar con ella frente a lo que quiere trabajar. Entonces, en cuanto a la evaluación, pues también tenemos que tener en cuenta que frente a la definición y conceptualización, pues notamos por psicopatología, pues la ciencia que va a estudiar el origen y los trastornos psicológicos de manera multidisciplinar de una persona, cuándo se originaron algunos elementos, ¿no? Cómo se mantienen o qué situaciones hace que se mantengan. Por ejemplo, cuando nosotros estamos notando, por ejemplo, elementos en los cuales, cuáles elementos hace que se mantengan, por ejemplo, las relaciones familiares, cómo son, de pronto si hay elementos que digamos que de alguna manera generan o no más, digamos, este problema, ¿no? O lo mantienen o lo incrementan, o si la persona ha notado que de pronto su estado emocional varía precisamente eh, por algunos elementos a nivel personal, familiar, social, económico. También nosotros notar cuando una persona pues notamos elementos en los cuales considera que no son inusuales o desadaptativas. Y aquí es donde nosotros también tenemos que tener en cuenta cuáles son los elementos en los cuales notamos que no son adaptativos para la persona, ¿no? Muchas veces, por ejemplo, elementos que no sean usuales, que muchas veces es más extraño que lo usual, conductas adaptativas o desadaptativas, el hecho también de modificar las conductas frente a las respuestas también de cambios del entorno. O desadaptativas son las conductas que causan problemas en la vida del individuo.
Entonces tengamos en cuenta que la evaluación clínica pues va también a mirar, por ejemplo, muchos elementos que nosotros también digamos que tenemos que utilizar en la intervención, también digamos esa empatía, ese enganche, muchas veces cómo nosotros también ayudamos a que la persona defina pues precisamente qué es lo que quiere trabajar, ¿no? Muchas veces también desde la evaluación clínica es también nosotros cómo vamos a identificar pues los elementos detonantes, los elementos que son importantes a abordar en ese momento, ¿no? Que la evaluación clínica pues es un elemento que también nosotros no vamos, no tanto como identificar un diagnóstico, sino también nosotros cómo vamos a definir precisamente el paso a paso para definir esa evaluación. Eh, Cuando hablamos de la evaluación psicológica, pues también tenemos que tener en cuenta todos los elementos por los cuales vamos a realizar esa intervención, ¿no? Desde los coeficientes intelectual, la parte, por ejemplo, de cómo vemos a la persona en tiempo y espacio, todos estos elementos que nos puedan dar esa información relevante de el proceso de lo que puede requerir la persona, ¿no? Recuerden que cuando nosotros estamos hablando de estos elementos, hay una parte que hay que también nosotros tener en cuenta y es precisamente cuando nosotros estamos, por ejemplo, cuando nosotros estamos teniendo en cuenta precisamente estos elementos, ¿no? Cuando nosotros estamos teniendo esta evaluación, no solamente es la sintomatología con la que presenta la persona, sino también cuál es el estigma que tiene la persona frente a los elementos, digamos, desde su patología, desde su conducta, de los elementos como pueden ser las emociones o los pensamientos, ¿no? Recuerden que cuando nosotros estamos hablando de la conceptualización y definición también de estos elementos, hay que tener en cuenta que la psicopatología, también tenemos que tener en cuenta ese síntoma, ¿no? Desde ese análisis, ese enfoque biopsicosocial, todos los elementos que tienen que ver alrededor de la vida de la persona y todos los elementos desde la cultura y el contexto para determinar si existe o no una conducta desadaptativa. Ahora que cuando nosotros estamos hablando desde los modelos para la comprensión de la enfermedad, pues también está la predisposición, los factores que son precipitantes, los factores protectores, los factores de mantenimiento. Cuando nosotros hablamos de una enfermedad bien mental, pues hay que conocer, aquí hay varias dimensiones como la biológica, sociocultural, psicológica y también social, ¿no? Psicología versus la psicopatología, pues ya sabemos que la psicología pues es la que va a evaluar, diagnosticar y tratar y prevenir trastornos mentales, va más allá de un diagnóstico, va a comprender las fortalezas del sujeto a pesar del entorno, ¿no? Muchas veces va a revisar, por ejemplo, más allá de lo individual, va a generar, por ejemplo, la psicoterapia, ese eje fundamental, y también cuando nosotros tenemos en cuenta la conducta, ¿no? La conducta, por ejemplo, precisamente cuando nosotros estamos notando cuáles son los elementos desde la parte psicopatológica. Muchas veces desde cómo se relaciona esto de la enfermedad mental y cuándo es una respuesta sana y una respuesta adaptativa. Y en cuanto a la psicopatología, pues también el empleo desde los métodos experimentales. ¿Cuáles son los métodos, por ejemplo, que proporcionan esa base para el ejercicio clínico? Por medio de los conceptos también generales y cómo se desentiende desde la parte terapéutica. También los elementos que reciben estos conceptos desde la psicología clínica, estos conceptos que permiten determinar lo psicopatológico de las funciones también psicológicas. En cuanto a la causalidad de la psicopatología, pues también está la psicopatología que trata de comprender los trastornos psicológicos para poder realizar un proceso de intervención eficaz, conocer las causas de la aparición de un trastorno y también cuáles son los factores
que pueden llegar a influir en el desarrollo de ellas, ¿no? Comprender la etiología de los trastornos, cuando nosotros tenemos esa visión más amplia, más integradora, cuando comprendemos y consideramos las diferentes perspectivas, ¿no? Hay que darle un sentido también a través de la comprensión que tiene una persona y cómo puede llegar a sufrir ciertos síntomas, cómo puede llegar a causar ciertos elementos que puedan ofrecer como esta parte general, amplia, unificadora y también integrada. Comprensión de la conducta normal es el criterio cuando nosotros tenemos en cuenta ese criterio de sufrimiento, la presencia o la ausencia de un dolor psíquico, la vivencia subjetiva y dolorosa. También está el criterio estadístico, ¿no? Cuando nosotros notamos las experiencias cuando son anómalas, todo lo que se va a desviar, digamos, de la norma. Criterio clínico es cuando nosotros recomendamos el reconocimiento, por ejemplo, por parte de esa persona evaluadora de las alteraciones objetivas. Y estas, ¿cómo serían esos síntomas o signos en cuya presencia muchas veces supone esa disfunción? Entonces, también aquí tenemos que tener en cuenta estos elementos, por ejemplo, cuando nosotros estamos observando qué es un trastorno mental, pues realmente un trastorno mental es este síndrome. Cuando nosotros hablamos sobre el trastorno mental, es ese síndrome cuando nosotros tenemos en cuenta esa alteración clínicamente que es significativa, ¿no? Desde un estado cognitivo, desde la regulación emocional, desde el comportamiento del individuo. Y cómo esto va a reflejar estas disfunciones psicológicas, biológicas, que van a subyacer en una función mental. Y habitualmente los trastornos mentales, estos cuando están asociados a elementos como estrés significativo, como discapacidad, como la parte social, laboral, también las actividades importantes, los comportamientos sociales anómalos, ya sea políticos, religiosos, conflictos a veces inexistentes, ¿no? Y pues todos estos elementos desde la sociedad, como por ejemplo notamos la anomalía, el conflicto, desde la disfunción que tiene un individuo. Hoy en día conocemos dos tipos de diagnósticos que más se utilizan. Está el CIE-11, que es la versión ya actualizada, y el DSM-5-TR. No sé si ustedes los han escuchado, los conocen, lo han utilizado en diagnóstico, ¿no? Ya los han utilizado. Recuerden que en el DSM-5 es como están diagnosticados toda la parte sintomatológica de los trastornos mentales. Ese salió el año pasado. Más o menos ellos van a, digamos, aquí van a estar todas las sintomatologías, ¿no? Aquí se va a utilizar más que todo, no, ya actualmente se utiliza el CIE-11, ¿no? Y de hecho que cuando nosotros estamos observando, por ejemplo, estos elementos, es también nosotros revisar la clasificación de la conducta normal, ¿no? Acá también hay un sistema de clasificación que permite determinar la investigación exhaustiva, digamos, desde la parte categorías, indicadores, nomenclaturas, sobre los diversos patrones de conducta y los procesos cognitivos, desde las perturbaciones
emocionales que permiten unificar los criterios para tener en cuenta a la hora de emitir un diagnóstico sin perder el punto de vista clínico, ¿no? Entonces, esta parte, digamos que el DSM-5 pues nos ayuda a identificar esa sintomatología, por ejemplo, cuáles son los patrones de conducta que presentan, el diagnóstico diferencial, las comorbilidades frente a los trastornos que pueden tener, ¿no? Y precisamente, digamos, cuando nosotros notamos esto a la hora de emitir un juicio clínico. En cuanto también vamos a hablar ahora de la evaluación multiaxial, que esto es otro de los elementos que también se aplica mucho en la evaluación, y es que precisamente la evaluación multiaxial pues es lo que nos permite a nosotros tener en cuenta estos informes, ¿no? Sobre la actividad que va a englobar una persona, un diagnóstico desde los 5 ejes, y estos cuando están contemplados en el DSM-5, ¿no? Cuando nosotros miramos esos 5 ejes que están contemplados, desde cómo facilitan o cómo va a brindar esa evaluación completa, sistemática, no solamente de los trastornos mentales psicológicos, sino también desde las enfermedades médicas, digamos, psicosociales, ¿no? Ambientales que pueda estar atravesando un individuo. Y acá pues tenemos que mirar, por ejemplo, la obtención también de ese certificado de discapacidad, por ejemplo, en los cuales miramos en la evaluación multiaxial. Hay 5 ejes básicamente y dentro de esos 5 ejes pues tenemos el primero que son el eje de los trastornos clínicos y este es un eje que va a referirse básicamente frente a los elementos que se refieren para abordar cualquier tipo de problema que pueda referir frente a la atención profesional o de la salud, ¿no? Como por ejemplo la adicción al estrés, al, al, a las adicciones, el hipotiroidismo, cáncer, todo lo que tiene que ver con esos manuales de diagnóstico tiene un código y una descripción en los informes, ¿no? El eje uno. Ahora está el eje 2, que también va a involucrar los trastornos de la personalidad. Por ejemplo, si hay retraso, si hay un trastorno psíquico, todo, todos estos elementos se van a incluir en un informe más allá de un trastorno y deben de especificar digamos, el código y la descripción. Acá hay otro elemento y es las enfermedades médicas, ¿no? Que hacen referencia a esas enfermedades diagnosticadas como sobrepeso, desnutrición, asma, cualquier otra enfermedad. Hay otra que tiene que ver con los elementos psicosociales. Por ejemplo, cuando nosotros encontramos que hay problemas relacionados a nivel laboral, económico, familiar, desde el duelo emocional y que también deben de utilizar esto para identificar los problemas que sean psicosociales o ambientales que ha estado presente la persona en una evaluación en una evaluación actual. Recuerden que una persona puede representar varios ejes problemáticos, ¿no? Por ejemplo, ejes sociales, familiares, de tener enfermedades médicas, ¿no? Que digamos que a todo esto es lo que llamamos el elemento multiaxial. Cuando nosotros hablamos de la evaluación de una actividad global, tenemos que tener en cuenta que la información puede llegar a planear el tratamiento, a medir el impacto y también a predecir la evolución en la cual notamos, por ejemplo, de 1 a 100 frente a la evaluación global, ¿no? Desde el nivel funcionamiento, por ejemplo, y lo que representa esa gama, digamos, frente a los elementos satisfactorios o lo que pueden representar los peligros. La finalidad de una evaluación psicológica, lo primero es detectar cuáles son los signos o síntomas que tiene la persona, diagnosticar, describir cuál es esa situación, ese planteamiento, ¿no? Seleccionar, explicar, cómo nosotros le damos una explicación, por ejemplo, a esa sintomatología que presenta, cuáles son los elementos que hacen que se mantienen, cuándo se originaron, qué explicación le damos, cómo predecimos la favorabilidad que puede tener cierta intervención para mejorar, por ejemplo, la tristeza o el estrés, ¿no? Y pues ya como tal es el tratamiento y la valoración cuando ya aplicamos las técnicas para poder abordar esa intervención. Y la última finalidad de la evaluación psicológica es la investigación. Es importante que recordemos que en cuanto a la ética profesional, los psicólogos tienen que tener una evaluación psicológica, ¿no? Que implica que no solamente vamos a aplicar una evaluación psicológica si está
frente al contexto de una relación profesional que es claramente definida. Entonces recuerden que la entrevista clínica no solamente es impredecible, sino que también nos va a dar ese conocimiento de esa información necesaria para la construcción de un vínculo asistencial y de un efecto terapéutico, que en el momento de explorar el primer paso es identificar las emociones, las conductas, los pensamientos que transmite el paciente y cómo éste debe de examinarlas, las relaciones familiares y sociales, los factores de riesgo y protectores y las estrategias de afrontamiento y resolución de problemas que posee la persona. Que también está la etapa exploratoria, que pueden utilizar esas técnicas narrativas, esas preguntas abiertas, esos reflejos empáticos y esas repeticiones y silencios, entre otras. En cuanto a la entrevista clínica, es la fase de la resolución, que es la que va a realizar la devolución y la valoración del problema por parte de un profesional que va a identificar los condicionantes sociales y la repercusión sobre la salud, que el profesional de la salud es, digamos, especial frente al psicoterapeuta, al psiquiatra, y deben de lograr que ese paciente participe en la fabricación de alternativas y de ese plan terapéutico involucrando a la persona en ese proceso de recuperación para evitar obviamente que tenga una posición pasiva en un tratamiento. Si la persona es consciente de lo que quiere mejorar, de las situaciones que están afectando su calidad de vida, su salud mental, pues créame que va a tener mayor favorabilidad esa intervención por parte del paciente, va a estar motivado en ese proceso de tratamiento. En la entrevista inicial, es la recopilación de la información relevante, la información para el diagnóstico, información de un estado mental, transformar las quejas principales en estos elementos, cuando nosotros objetivamos esas quejas, ¿no? Los síntomas que notamos, esos síntomas desde elementos objetivos. También nosotros notar, por ejemplo, los elementos que puede llegar a contrarrestar precisamente esos síntomas, ¿no? Y el énfasis también en el procesamiento de la información adecuada y la retroalimentación de la entrevista inicial. Técnicas de la evaluación están las entrevistas, como esto hablamos de las entrevistas, todos los elementos que nos ayudan a recolectar la información verbal directa sobre la historia que tiene un paciente, sobre su actual de salud, sobre sus dificultades. Recuerden que la entrevista clínica no estructurada es aquel elemento cuando nosotros notamos la conversación libre guiada por ese terapeuta. ¿Qué lo motiva a venir a consulta, ¿no? La entrevista semiestructurada, cuáles son las preguntas de base para nosotros adaptar precisamente, ya sea por medio de entrevista diagnóstica del DSM-5, está el CIT-5, ¿no? Y el MINI, que son las entrevistas estructuradas, fijas, ordenadas, tipo CIDI, ¿no? Técnicas de la evaluación son las técnicas psicométricas que conocemos como test, que van a medir las variables psicológicas como la inteligencia, la personalidad, las emociones, síntomas clínicos, que son estandarizadas y cuantificables. Por ejemplo, test de inteligencia, eh, el test de inteligencia, el WAIS, ¿no? Y el WISH en niños. Personalidad, el 16 PDF. Están varias, digamos, elementos de personalidad, las de Cattell. Síntomas clínicos, todos los elementos que van a variar, digamos, o a medir todos esos síntomas psicológicos, ¿no? Entonces, ya, por ejemplo, técnicas, por ejemplo, progresivas de Rabin para razonamiento lógico no verbal, está la test, por ejemplo, el D48 test dominó, test de la personalidad, el MPI-2, el MPI-A, que mide la personalidad y la psicopatología, está el 16 PDF, que mide los rasgos de la personalidad de los factores primarios, ¿no? Hay técnicas proyectivas como el test de Rorschach, yo no sé si ustedes los conocen, ese test de unos gráficos que son como unas radiografías, el test de apercepción temática y también el test de casa, árbol y persona. Técnicas de evaluación, los cuestionarios y las escalas, ¿no? El objetivo es evaluar esos síntomas y esas conductas desde las características específicas y a menudo cuando nosotros notamos estos elementos que se presentan frente a informes, ¿no? Está el BDI-2. El BDI-2 nos ayuda, por ejemplo, a medir los síntomas de la depresión.
Regáleme un minuto, por favor. Está el BAI, que es el inventario de la ansiedad de Beck. Está el SCL-90, que mide los rasgos psicológicos generales. Está la escala de autoestima de Rosenberg. Está el CBCL para niños y para cuidadores. Técnicas de la evaluación, están las técnicas de la evaluación conductual, precisamente la observación cuando nosotros miramos aquellos elementos que tienen que ver precisamente con esa observación, como por ejemplo cómo registramos los pensamientos directamente en contextos naturales o estructurados. La observación clínica desde la consulta o desde el entorno, la casa y la escuela, el registro anecdótico, los eventos claves, listas de verificación y de la conducta, el VAS, también está el registro y los autorregistros, que nos ayudan a monitorizar las variables específicas y especialmente en la terapia cognitivo-conductuales, como también está el registro de los pensamientos automáticos y el registro de las emociones y conductas y situaciones, ¿no? Por ejemplo, es ese registro donde nosotros no tenemos los pensamientos, emociones y comportamientos. También están los diarios conductuales o los diarios emocionales. Por acá me dicen, en clínica se utiliza mucho, así es. ¿Tenemos hasta el momento alguna pregunta o alguna duda? No, las diapositivas están dentro del material de estudio. No se pueden enviar, a menos que ustedes pues hablen con el coordinador para adquirir el material certificado. Los cambios desde la implementación social y cultural en contextos se han implementado. Sí, de hecho en el DSM-5 encontramos elementos que se han encontrado, por ejemplo, desde el COVID, ¿no? Hay elementos se han agregado, incluso que las clasificaciones de los trastornos mentales han variado. Bueno, entonces tengamos en cuenta que las técnicas también de evaluación precisamente nos van a mirar estos elementos. Por ejemplo, cuando nosotros hay otras técnicas de evaluación que también se utilizan, por ejemplo, están técnicas neuropsicológicas, que son las que nos ayudan a evaluar las funciones de la memoria. En estas yo les voy a agregar algunas técnicas de las funciones cognitivas como el mini mental, que mide las funciones de memoria, atención, las funciones ejecutivas. Está las baterías de Luria, pero esas baterías como tal, pues uno tiene que comprarlas, ¿no? Porque son unas baterías bastante complejas que digamos que no las puedo compartir. Evaluación psicofisiológica desde la consulta, desde los elementos de investigación o la evaluación de casos específicos.
Estas son, digamos, unos elementos como se utilizan, por ejemplo, el biofeedback, que es cuando nosotros miramos las respuestas en tiempos reales, por ejemplo, respuesta de la frecuencia cardíaca, por ejemplo, frente a situaciones estresantes, el electroencefalograma, el biofeedback, ¿no? Cuando nosotros miramos los miedos. Otras técnicas de evaluación es la revisión de los documentos escolares, médicos, laborales, el historial clínico previo, registros judiciales o institucionales, y el ejemplo clínico también desde la combinación, el caso de la depresión del adulto. O sea, la entrevista clínica estructurada, semiestructurada, la aplicación del BDI, el CCL90R, el registro de pensamientos y emociones, la observación frente a la sesión sobre el afecto y el lenguaje corporal y la revisión también de la historia médica laboral. En cuanto a la evaluación conductual, este es un proceso que se articula en la intervención terapéutica. Acá se lleva a cabo más que todo la terapia cognitivo-conductual, ¿no? Es cuando abarca, por ejemplo, estos elementos desde el primer contacto que hay entre un terapeuta y un paciente y la valoración desde las ganancias terapéuticas obtenidas durante la fase de seguimiento. También la evaluación y el tratamiento desde los procesos interdependientes cuando nosotros notamos que hay elementos para seleccionar, por ejemplo, esos objetivos terapéuticos, ¿no? Por ejemplo, el diseño también de la implementación, precisamente de los programas de tratamiento. Y si notamos, por ejemplo, que acá dependen directamente de la información que se ha suministrado en las fases. Entonces acá pues hay otros elementos y es también nosotros notar el desarrollo de la evaluación conductual, si ésta se basa en principios científicos, si se ajusta a un proceso inductivo hipotético deductivo, en el que se distinguen una serie de fases y caracterizadas por objetivos y tareas propias. Acá tenemos en cuenta la definición, la delimitación de un problema, cuando se presenta a través de una identificación de unas características potencialmente relevantes en un paciente y en su conducta, y también el contexto en el que ocurre. La formulación funcional de un caso es cuando nosotros elaboramos también las hipótesis, estas hipótesis que son contrastables y que van a deducir las predicciones verificables a partir de las hipótesis, ¿no? Desde cómo tratamos de organizar esa información desde la recogida, teniendo en cuenta los pasos en términos funcionales, cómo tratamos de identificar las relaciones causales relevantes y que también deben cambiarse. También está la selección de las conductas claves y las variables relevantes y el establecimiento de metas terapéuticas. En el desarrollo de la evaluación conductual se basan los principios científicos. Acá los elementos que se van a ajustar en un proceso inductivo, hipotético y deductivo, en el que se distinguen la serie de fases caracterizadas por los objetivos y por las tareas propias, ¿no? Desde la propuesta de la intervención basada en el paso anterior y en la aplicación del tratamiento, ¿no? En la evaluación de cambio, cuando nosotros notamos el resultado desde la evaluación de cambio, ese resultado negativo desde las fases uno, 2 y 3 de un proceso. Ahora, en cuanto a la definición y la delimitación de un problema y el objeto desde la intervención, es cuando notamos los elementos desde las personas que solicitan esa mayor ayuda psicológica que pueden definir un problema, como es la sensación de malestar o la forma ambigua, poco concreta, ¿no? La tarea del terapeuta, teniendo en cuenta esta fase, es cuando nosotros tenemos en cuenta los elementos para formular en términos precisos esos problemas con el paciente y para establecer cuáles son los elementos desde un objeto de intervención. Otro de los elementos es el análisis desde el motivo y la consulta que tiene un paciente, cuando notamos los aspectos que son menos estudiados en un proceso de intervención. La mayor parte de los elementos desde los autores, y esto es cuando se centran casi inmediatamente en cómo operativizar ese comportamiento. Están los consejos generales sobre los análisis para pedir que un paciente ponga los ejemplos desde su problema o sobre las cosas que deben, digamos, de ocurrir para que estos elementos mejoren, ¿no? ¿Cuáles son los aspectos que pueden mejorar la vida? Y antes de traducir las conductas concretas debemos tener claro que hay que tener en cuenta cuáles son los elementos que se van a traducir, cuáles son los elementos que son impredecibles, cómo conocemos estos elementos de forma completa, cuáles son las quejas que tiene ese paciente, cuáles los elementos vamos a tener en cuenta para diseñar y para llevar a cabo la intervención y para atender todos los aspectos que están implicados y que puedan dar en cuenta estos elementos desde la complejidad de esa intervención de mayor a menor, teniendo en cuenta obviamente lo que refiere la persona, ¿no? Cuando hablamos de mayor a menor es precisamente los elementos que pueden generar ese trastorno o ese problema presentado.
Hay dos metas frente a las fases y en cuanto a las dos metas de la fase inicial, la primera es recoger los datos. La segunda es cuando nosotros hablamos de tener en cuenta, pues en el momento de recoger los datos, analizar cuáles son los problemas que tiene el paciente. Segundo, establecer cuál es la relación terapéutica, si es adecuada, que va a motivar a ese paciente a acudir a esas sesiones y también a colaborar activamente con ese proceso, ¿no? Ahora también tenemos que tener en cuenta que el terapeuta debe delimitar, por ejemplo, cuáles son las conductas problemáticas, ¿no? ¿Cuáles son las conductas problemáticas que presenta un paciente? ¿Cuáles son las variables que lo controlan? ¿Cuáles son los elementos que llevan a cabo este análisis topográfico de las conductas problema? Y desde el análisis funcional, desde las relaciones entre estas y las variables que contribuyen al mantenimiento. Cuando hablamos del análisis topográfico, es todos los elementos que consisten en reunir, ordenar la información de manera en que aparezcan todos los comportamientos problemáticos y que estos se presentan elementos que pretende modificar. También la descripción topográfica de las conductas que remite al sistema de respuesta LANG, motor, cognitivo, psicofisiológico, y la ocurrencia que cuantifica a través de los parámetros como es la frecuencia, la intensidad y la duración. Tengan en cuenta que cuando nosotros hablamos de la dificultad que tiene un paciente a nivel conductual, ¿cuáles son los elementos de las demás? ¿Cómo diferenciamos las conductas que tienen problemas y las consecuencias que se van a derivar de este? En cuanto a la exploración minuciosa y activa, también son las partes en las que tiene ese terapeuta que no se limita a esos problemas llamativos, ¿no? Sino que cuando nosotros damos, por ejemplo, que no son molestos o los que pueden llegar a manifestar más fácilmente con estos elementos. En cuanto al procedimiento más empleado para la entrevista conductual, pues está en coordinar la recogida de la información a través de procedimientos como es la autoobservación, los acá pues también nosotros notamos cuáles son los elementos para examinar, por ejemplo, los detalles del área personal, afectiva, familiar, social y profesional. Y las áreas problemáticas, tener en cuenta los elementos desde la relevancia personal y social de los problemas delimitados. Y no debemos de olvidar que la valoración también desde los recursos del paciente y el análisis y el autocontrol. Cuando hablamos de formulación de caso, es que una vez identificamos la información que es relevante frente al problema y a los elementos que hemos descrito topográficamente, es cuando conceptualizamos un problema en términos funcionales, ¿no? Acá en la guía son estos elementos que engloban estos cuatro elementos básicos: los estímulos antecedentes, las variables del organismo, las consecuencias, las respuestas y las consecuencias. Esta información que se recoge debe ser organizada funcionalmente y debe permitir poder plantear esos modelos explicativos y acercarnos a los problemas que tiene un paciente. Muchas veces nosotros también tenemos que mirar ese modelo explicativo que da cuenta de lo que ocurre en la conducta y cómo operan diversas variables para perpetuar un problema, para permitir la formulación de las hipótesis concretas, estas hipótesis que dan origen y mantenimiento a los cambios de los problemas. En cuanto a establecer los objetivos terapéuticos, y ya estamos por finalizar, una vez que se ha establecido, digamos, el modelo que va a explicar los problemas, las hipótesis, debemos definir los objetivos terapéuticos cuando nosotros utilizamos este paso a paso estableciéndose el programa terapéutico. ¿Por qué es importante establecer esos objetivos terapéuticos? Porque es donde nosotros vamos a definir realmente qué es lo que la persona quiere trabajar, ¿no? Y en términos precisos, en términos que nosotros vamos a buscar ese objetivo, cómo vamos a mejorar precisamente ese objetivo, ¿no? ¿Cuáles son las estrategias terapéuticas específicas que se van a emplear para llegar a esas metas que queremos conseguir, tanto ese paciente como el terapeuta, ¿no? Cuando tenemos en cuenta la consecución de las metas y estas que van a constituir uno de los criterios para valorar la eficacia de la intervención. Bueno, hasta acá quedamos en la clase el día de hoy. Recuerden que nos vemos mañana de 9 a 12 del mediodía. ¿Listo? Algunos de los elementos desde las escalas yo se los puedo agregar acá en el material. Bueno, nos vemos entonces en la próxima clase. Muchas gracias a todos.